Vamos a dar paso al primer panel, denominado Enfermedades oftalmodegenerativas de la retina y el nervio óptico, avances clínicos y terapias. En esta ocasión modera Gustavo Serrano, presidente de Fundalur, quien les va a presentar a los panelistas. Y ahora sí, muy buenos días. Entonces vamos partiendo. Quiero... me dicen vaya para allá, vaya para acá, vaya para allá. A la izquierda te van a encontrar con sillas y ahí están... Aquí estamos las sillas. Vámonos aquí, busca silla. Encontró sillas, se sabe. Bueno, queridos amigos, vamos a empezar entonces con el primer panel. Así que, en primer lugar, quiero presentar al doctor René Moya, retinólogo, director el ahora Centro de Referencia de Enfermedades Degenerativas de la Retina del Hospital Salvador, primer centro de referencia en este tipo de enfermedades, retinólogo de la Universidad de Chile. Ya, bueno, amigo mío, venga para acá. Amigo de todos de Fundalur. Y siempre termino, siempre me gusta terminar, pero eso lo voy a terminar al término de la presentación del panel, con lo más importante. En segundo lugar, quiero dejar también acá con ustedes a nuestra querida amiga, presidenta de Retina Argentina, Marcela Ciccioli. Por favor. Dale. Gracias, Marce, por estar con nosotros. También es miembro de Retina Iberoamérica. Y me cuentan si están ya conectados nuestros amigos. Está Nicolás, Carlos. Entonces, vamos a presentar también nuestro querido amigo desde alguna parte del mundo se conectó, pero él es de la Universidad de Alicante, en España, y es un gran investigador. Ha ganado muchos premios por fotografías de la retina y todo eso. Son maravillosas esas fotos, así que... Pero él es uno de los artífices de que estemos acá hoy día, de que exista Retina Iberoamérica, junto con Gustavo Aguirre y Juliana Salón, son los que nos impulsaron a esto. Así que ellos nos metieron en este cachito. Así que un abrazo gigante para el doctor investigador Nicolás Cuenca. Hola. Hola, Nico. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con todos ustedes hoy. ¿De qué parte del mundo te conectas hoy día, Nico? Bueno, al final estoy en Alicante. Estuve en Austria, pero ayer llegamos esta mañana y me ha dado tiempo a conectarme desde aquí. Muchísimas gracias, Nico, por estar con nosotros. Y si alguien me dice si está nuestro otro invitado ya conectado, ¿no ha podido todavía? Todavía no se pudo conectar, pero arranquemos, Gustavo. Perfecto. Vamos. Bueno, los cuatro invitados, para que se sumen luego, quien se va a sumar luego es el investigador del Bascom Palmer, del Hospital Bascom Palmer de Miami, el doctor Carlos Mendoza. Así que esperamos que se vaya sumando. Bueno, partamos. Vamos a partir por... Ya, don Nicolás. Querido Nico, cuéntanos un poquito. ¿Cómo ves tú, Nicolás? Ya nos comentaba algo Cristina en su saludo. Nos hablaba un poco de cómo iban las investigaciones en el mundo. ¿Cómo ves tú el caminar de las investigaciones en el mundo para que las personas no quedemos ciegas y logremos curas a la ceguera? Bueno, pues en realidad es un placer el ver cómo a través de todos estos años que hemos estado dando charlas e investigando, pues una de las preguntas más frecuentes que todos los afectados nos hacían era, bueno, pero la terapia génica está, pero ¿cuándo, cuándo, cuándo? Pues era la pregunta del millón que ahora la podemos responder, ¿no? Es decir, ahora ya tenemos una terapia génica que yo creo que es el inicio de un largo camino que tenemos que recorrer todos los científicos. Esto va a abrir un amplio gama de oportunidades, no solamente con la terapia génica en sí, sino con todo el conocimiento que se ha desarrollado alrededor de la terapia génica. Se va a poder aprovechar para otras terapias como la optogenética, como las células madre, etcétera, etcétera, y las nuevas terapias. Luego, estamos al inicio de un largo camino, pero
no tenemos que olvidar que necesitamos mucha más investigación. No está todo conseguido, necesitamos ser muchos más investigadores, necesitamos que haya más gente investigando, sobre todo los jóvenes de todos los países que sigan el camino para que todo este primer eslabón que se ha puesto sirvan para todas los 300 genes que decía antes Cristina Fasser. Gracias, Nico. René, cuéntanos, ¿qué podemos sumar a esto? ¿Qué es lo que cómo ves tú las investigaciones en el mundo? Bueno, muchas gracias, Gustavo, por tu pregunta. Muchas gracias nuevamente por la invitación y a todos ustedes por estar acá. Gustavo, ¿puedo responder tu pregunta, pero hacer un pequeño comentario? Todo lo que quieras. Ya. Quería comentarles que me encanta ver estas organizaciones de pacientes que se junten en un lugar a discutir y a hablar sobre enfermedades de la retina y tratamientos. ¿Por qué? Porque en los países desarrollados, las charities o fundaciones de pacientes son motores de la investigación muy grandes. Tienen fondos, financian y llevan adelante muchas actividades, no solo en investigación de primera línea, sino que en ayudas visuales, información, ayudan a reclutar y a ordenar los pacientes y además a conseguir test genéticos, que es la próxima frontera para todos. Una vez que todos los pacientes y sus familias sepamos qué es lo que tienen, cuál es el diagnóstico genético, en qué etapa estamos de la investigación, con quién nos vemos, cómo ayudamos la parte de discapacidad, eso es un motor gigantesco para participar de ensayos clínicos, de tratamiento, etc. Nosotros en Sudamérica tenemos que organizarnos, en Iberoamérica, perdón, tenemos que tener la capacidad de hacer eso, porque lamentablemente, aunque me encantaría, no estamos haciendo investigación de primera línea. Nosotros, tal vez la gente de la Escuela Paulista o la gente del Bascom Palmer, pero nosotros no estamos en primera línea de investigación, lamentablemente. Pero para llegar a eso tenemos que organizarnos y un paso fundamental es desarrollar actividades de difusión como esta, juntar a los pacientes, llevar esto a los oftalmólogos locales. Nosotros acabamos de terminar el Congreso Chileno de Oftalmología el día de ayer y el 70% de las charlas de retina médica fueron de genética ocular y eso nos llena de alegría que los mismos colegas sepan de qué se trata este tipo de enfermedades que dan cuenta de tanta discapacidad. Es la primera causa de discapacidad visual en edad laboral actualmente en el Reino Unido, o sea, no es menor. Así que bueno, quería hacer ese comentario y entusiasmarlos a que salgamos muchas veces de ser lacónicos, abúlicos y a veces dejarnos estar porque es fácil, porque a veces uno va al médico y no hay tratamiento para este año, esperemos, y uno se deja estar, se queda. Y no, el llamado es a unirse bajo este grupo y poner fuerza y seguir avanzando. No hay mejor motor que las familias y los pacientes, así que eso. Ahora sí, amigos. Bueno, vamos, pues entonces, ¿cómo ves las investigaciones? ¿Cómo ves ese movimiento en cuanto a, bueno, ya tenemos la primera terapia génica? Sí. ¿Cómo ves la velocidad para la siguiente y cómo ves las otras? A ver, hay mucha investigación, muchísimo más que hace 5 y que hace 10 años. Ya tenemos la primera terapia génica, hay numerosos ensayos clínicos en terapia de reemplazo génico, esa es solo una línea. Hay otras líneas de tratamiento, la terapia de edición génica, CRISPR, terapia, como mencionó Nicolás, la optogenética, terapias farmacológicas, que son excelentes, van a escuchar de los oligonucleótidos antisentidos, de terapia celular, mucho. Así que está avanzando a pasos agigantados. Excelente. Y, bueno, los 4 invitados en este panel son los 4 miembros de PANIR. Así que, a ver, Marcela, ¿nos puedes contar un poco de qué se trata PANIR? A
ver, esto, ¿me escuchan? Bueno, ¿qué tal? Bueno, mil gracias por sumarme, porque digamos yo estoy en una doble función acá como presidente de una asociación, pero como soy genetista soy parte del PANIR también. El PANIR es el Grupo Panamericano de Distrofias Hereditarias de la Retina y es un conjunto de oftalmólogos, genetistas y científicos de distintas especialidades que nos hemos unido a lo largo de todo, desde Estados Unidos hasta toda Latinoamérica, la Universidad de San Pablo, René desde Chile, desde el Hospital El Salvador, desde Argentina, también somos un grupo de investigadores y yo como genetista y otros como oftalmólogos, con un objetivo específicamente de volcar hacia Latinoamérica el conocimiento que también hay en el norte y en Europa, llegar a los oftalmólogos de cada rincón de Latinoamérica para que las distrofias hereditarias de retina no sean una cuestión tan rara, tan exótica, que cuando llegue un paciente no sepan cómo atenderlo. Es decir, el objetivo principal de PANIR es entrenar, colaborar con el entrenamiento de oftalmólogos y de retinólogos que habitualmente no ven estas patologías y cuando viene un paciente es por ahí el único que ven en años, para que puedan realizar el diagnóstico correcto. Estamos abiertos a que permanentemente nos consulten y nos consultan. Tenemos grupos de WhatsApp donde tengo este fondo de ojo, ¿qué hago con él? Y realmente esto es fantástico porque esto ha permitido que inicialmente este grupo lo formó el doctor Carlos Mendoza, que está teniendo problemas de conexión, si no esto lo estaría contando él, pero la realidad lo fundó él en octubre de 2019 en el Bascom Palmer, en Florida, convocando a referentes de cada uno de los países. Hemos ido ampliando esa red, somos un conjunto de profesores, René, Nicolás, Carlos, yo y otros, somos profesores en el PANIR, estamos discutiendo casos que nosotros tenemos específicamente en cada uno de nuestros países y hay toda una red de oftalmólogos y genetistas que se está sumando a esa red, más de 200 en toda Latinoamérica y tenemos que ampliarla, es decir, es importantísimo que cada uno de los retinólogos interesados en esta patología se sume, porque estamos teniendo un entrenamiento realmente maravilloso, estamos hace 3 años, una vez por semana, discutiendo casos y discutiendo papers sobre esto, es decir, la idea es llegar a los pacientes, es decir, unir a la investigación con los pacientes. Es decir, para nosotros es fascinante como asociaciones de pacientes saber que tenemos un pequeño ejército a favor. Eso es el PANIR. Excelente, gracias Marcela. Oye, Nico, les comento a los tres, y si llegó Carlos, también a Carlos, y les comento que vamos a ir haciéndoles preguntas que han sido muy reiteradamente realizadas a las agrupaciones. Entonces, lo primero, Nico, bueno, nosotros todos sabemos que tú estuviste enlazado de una u otra manera a las investigaciones relacionadas con optogenética. De hecho, te lo escuchamos por acá en Chile hace muchos años cuando tú nos contabas de optogenética. Ahí me decían, oye, ya pueden ver personas con la optogenética. ¿Cuándo me puedo ir a operar? Cuéntame, ¿cómo has visto esto de la optogenética? ¿Cómo ves tú el futuro de la optogenética? Bueno, pues en realidad ya hay ensayos clínicos de dos compañías, que bueno, hay una compañía francesa que ha utilizado la optogenética, que en realidad es simplemente, simplemente es muy fácil decirlo, pero es que cuando ya no hayan fotorreceptores, hay otras células que pueden actuar de fotorreceptores, ¿no? Poder captar esos fotones que decía antes Andrés Mayor y hacer una fototraducción para enviar esas señales al cerebro. En realidad, uno de los problemas que hay es que las proteínas que se están utilizando, esas proteínas fotosensibles que hay que ponerle a esas células que se van a comportar como fotorreceptores, a veces no son muy sensibles. Hay un ensayo clínico que han tenido que utilizar unas gafas para aumentar la intensidad de la luz,
lo cual pues están viendo a ver cuáles son las posibilidades. Y hay otra compañía que ha utilizado unas proteínas un poquito más sensibles. Yo creo que el kit de la cuestión va a ser encontrar esas proteínas que son más fotosensibles. No nos tenemos que olvidar que en un cono o en un bastón hay un sistema de discos en los fotorreceptores donde hay muchas proteínas fotosensibles acumuladas en una parte del fotorreceptor que es el segmento externo, y en principio todas esas proteínas lo que hacen es que podamos amplificar las señales, ¿no? Luego, yo creo que esas personas que han sido tratadas, pues bueno, ya pueden ver objetos cotidianos, letras grandes, ya pueden ver pues pasos de cebra, es decir que pero, lógicamente no se ha llegado a un nivel de resolución, pero como antes decía, bueno, estamos al inicio de una nueva terapia, que lo bueno de esa terapia es que no se requiere ser específica para cada una de las 300 genes, sino simplemente podría servir para una amplia variedad de mutaciones, ¿no? Y Y yo ahí creo el requisito, perdona, el requisito para esos pacientes sería, o sea, pueden no tener ningún fotorreceptor, pero sí tener la estructura de la retina más o menos buena, ¿no? claro, claro. Entonces, ahí está un poco si me permites comentarlo, no sé, yo creo que hay un concepto muy importante que yo intento transmitir, es la salud de la retina. Tenemos que, esperando a que llegue una terapia para cada uno de nosotros, es muy importante saber que nuestra retina, la retina, que hay un proceso degenerativo progresivo y hay que evitar que esa retina vaya degenerando. Y nosotros podemos hacer cosas y es la salud, mantener con salud no solamente a los fotorreceptores que podamos tener todavía, sino al resto de la retina. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues estudios que hemos hecho en nuestro laboratorio y en otros laboratorios, pues indican que, hechos en animales de investigación, nos están indicando que, bueno, pues el tener una sana alimentación, la protección de la luz, fundamentalmente también el hacer ejercicio, toda una serie de hábitos saludables que van a hacer que nuestra retina se mantenga sana durante mucho más tiempo y no aumente la degeneración de esa retina, a la espera de todas estas terapias, ¿no? Y otra cosa importante, y es que la retina, y es una de las cosas que también hay que conocer y todo el mundo tiene que saber, es que la retina no solamente sirve para ver, sirve para otras funciones no visuales importantes en la salud normal, como puede ser el control de los ciclos circadianos, el control de la depresión, etcétera, etcétera. Luego, hay una serie de medidas que tenemos que preocuparnos de la salud de los fotorreceptores, ¿no? Y bueno, todo el mundo sabe cómo cuidarse, la salud individual, todo lo que nos cuidemos a nosotros mismos, estamos cuidando a la retina. Perfecto, muchas gracias, Nico. Don René Moya, nuestro investigador, nuestro retinólogo acá. Oye, lo queremos harto acá en Chile, René. Eh, lo queremos harto. Oye, amigo mío, me nombraste una investigación, un tipo de investigación que no lo hemos conversado mucho en otros seminarios, congresos. ¿Cómo le dijiste? Oligonucleótidos. Eso, es medio difícil. Entonces, cuéntanos un poquito más. La terapia de los oligonucleótidos es básicamente, los nucleótidos son letras de este libro que es el ADN que todos tenemos. Entonces, esta terapia se basa en crear una copia normal del oligonucleótido que se introduce a la cavidad del ojo, la cavidad vítrea, y se pega. Nosotros le decimos hibrida, se pega al ARN. El ARN también es una molécula muy importante porque es la que
traduce el mensaje del ADN que está dentro del núcleo a unas máquinas que hacen las proteínas, que se llaman ribosomas. Entonces, al juntarse con el ARN, lo repara, hibrida y lo repara, hace que se modifique ese ARN. Lo puede inhibir en algunas enfermedades dominantes. Hay gente que tiene aquí enfermedades dominantes, es decir, por exceso de función, se produce una proteína mala. Pero también sirve para enfermedades recesivas, en las cuales se tiene que bloquear la proteína se tiene que arreglar la proteína, que no está funcionando bien. Hay una proteína insuficiente y al juntarse con este ARN se empieza a producir la proteína buena. ¿Cuál es la gracia de esta terapia? Uno, que puede ser hecho, se llama en inglés, como a la medida, tailor-made. ¿Por qué? Porque tenemos, como dijo Nicolás y Marcela, tenemos más de 300 genes, pero no solo eso, si fueran 300 genes, pero cada uno de estos genes tiene muchas mutaciones, hay más de 4.000 mutaciones descritas que producen este tipo de enfermedades. Entonces, hacer un ensayo clínico para una mutación rara, para terapia de reemplazo génico, por ejemplo, es muy difícil. No, una persona que tenga una mutación que ha sido descrita en 10 personas, tal vez la industria o la gente que tiene dinero para hacer estos ensayos no le va a interesar. Pero sí, estas terapias que son hechas a la medida, sencillas y que no implican una cirugía de horas, de meterse debajo de la retina para colocar un gen con un promotor, etcétera, puede ser un camino más plausible. Por lo menos eso espero. Fantástico. ¿Y en qué etapa vamos con esas investigaciones? Hay 2 ensayos clínicos en curso, uno para el gen más común que causa retinitis pigmentosa, que es USH2, Usherina 2, que no solo produce síndrome de Usher, sino que más comúnmente retinitis pigmentosa recesiva. Y el otro es en CEP290, que es un gen que produce amaurosis congénita del Leber, una retinitis, forma precoz de distrofia de la retina. Excelente. Muchas gracias, René. Muchas gracias. Perdóname, Gustavo, una cosa interesante de esta terapia. No te perdono. No me Marcela, perdonas. no, Bueno. pero dale, adelante. Viste que yo soy interrumpera. No, para nada. No, una cosa interesante de esta terapia es que justamente, por ejemplo, en el caso de CEP290, lo que están haciendo es bloqueando. Es decir, justamente si uno piensa en un gen como una orden para fabricar una proteína, que sería como una frase, donde las palabras son los eslabones de esa proteína y los espacios entre las palabras pueden tener cosas reguladoras y demás, pero que no pasan a la proteína, resulta que en esas regiones que no pasan a la proteína hay errores que impiden que la proteína, que en realidad la región codificante o la palabra está correcta, impiden que esa proteína sea normal. En este caso, particularmente lo interesante es que el oligonucleótido antisentido bloquea esa señal que está incorrecta y permite que se traduzca la proteína correcta. La ventaja de esta tecnología es que es mucho menos agresiva en la forma de colocársela a los pacientes que una cirugía subretinal, como es en el caso de una terapia génica. Y la desventaja que hay que repetirla, porque estamos yendo al mensajero y no al molde. Exacto. ¿Sí? Pero está muy buena, es una opción genial. Muchas gracias, Marce. Me dejaste sin preguntas, ¿viste? Oye, Nico, cuéntame un poquito, cuando hablamos de esta, para que le quede aún más clara a las personas, ¿cuál es la diferencia entonces entre la terapia que acabamos de conversar de los oligonucleótidos? Esos. Yo les voy a decir oli nomás, ¿ya? Y la terapia génica, ¿cuál es la gran diferencia entre las dos? Porque queremos tener el panorama lo más claro posible. Bueno, lo ha explicado Marcela, pero lo vuelvo a intentar a ver con otras palabras. En realidad,
lo que está ocurriendo en una mutación es que hay un mensaje que está en el ADN para fabricar una proteína, pero ese mensaje para fabricar una proteína se copia a otra molécula que es un ARN mensajero que sale fuera del núcleo donde está ese ADN para que unas fábricas de proteína, que son los ribosomas, se fabrique. Entonces, la terapia génica de la que está ahora en la clínica del RP65 es intentar con un transportador, que es un adenovirus asociado, llevarle al núcleo, dentro del núcleo, una copia del ADN correcta para que fabrique una proteína correcta. Entonces, Perfecto. en la terapia génica estamos actuando sobre el ADN, Ujú. Y ahora en el pero ARN. pero con los oligonucleótidos estamos actuando sobre el ARN, esa copia intermedia antes de llegar a la fábrica de la proteína, ¿no? Esa sería Excelente. la diferencia más importante. Ya, No te voy a sé llevar, en realidad, es que esa era la pregunta que le iba a hacer a la Marci, como la Marce, y estoy siguiendo el orden de la pauta, ¿viste? No alcancé a hacérsela a la Marce, pero bueno. Oye, Nico, lo que vimos, lo que nos llegó, habrá sido a principios de año, chiquillos, ustedes todos me pueden indicar, ese video de optogenética, donde salía el hombre que había vuelto a ver, eh, pero nos pareció que era muy similar a lo que volvían a ver con el Argus o con el Retina Implant. ¿Es parecida hasta el minuto las evoluciones de esas dos líneas de investigación? Sí, claro. A ver, en principio con el Argus teníamos una serie de electrodos muy pequeñitos. Con la autogenética, la resolución que podemos tener con la autogenética no va a ser igual que la resolución que tenemos con los fotorreceptores. Es decir, si nosotros queremos activar, por ejemplo, las células ganglionares para que den un mensaje al cerebro, la densidad de ganglionares es muy pequeña en relación a la densidad de los conos y de los bastones. Por lo tanto, la resolución no va a ser como una visión normal. Vamos a poder ver, pues como estaba en el vídeo, pues grandes, pues un plato, un vaso, una letra, pero llegar a la resolución que podemos conseguir con los fotolectores va a ser difícil, ¿no? Bueno, es mi opinión. Lo que pasa es que habría que mejorar. La terapia, si la hacemos la optogenética en células bipolares, a lo mejor podemos conseguir un poquito más de resolución, ¿no? Entonces, esa es. Perfecto. Excelente, querido amigo. Amigo René, usted me da la pauta para iniciar una nueva conversación y nos vamos para otra línea. Muchos me han preguntado que por distintos medicamentos que han empezado a aparecer. Cuéntame un poquito, ¿cómo ves tú esto de los medicamentos y qué medicamentos son los que están apareciendo hoy en día? A ver, ¿me estás preguntando por medicamentos en distrofias de la retina o En porque es distrofias muy de la general? retina, como estos complejos vitamínicos, cosas por el estilo. Ah, ya. Bueno, Después te voy a preguntar por otros. con respecto a medicamentos, hace, hace muchos años ya hay evidencia experimental de que, por ejemplo, medicamentos que bloqueen o lentezcan el ciclo de la vitamina A, por ejemplo, pudiesen ser beneficiosos en enfermedades del ciclo visual, el ciclo de la vitamina A. Dentro de estas enfermedades, la enfermedad paradigmática es la más común, la enfermedad de Stargardt, más conocida como ABCA4 ahora, retinopatía ABCA4. Es paradójico que con esa evidencia haya tomado mucho, mucho tiempo desarrollar medicamentos en esa línea. Venimos escuchando desde hace por lo menos 5 años y
antagonistas farmacológicos de la vitamina A, o sea, vitaminas A en el fondo modificadas, que es el estudio famoso llamado Acusela. Nosotros hemos tenido oportunidad de conversar con los investigadores de esos estudios y nos dicen que los resultados son buenos, pero que estamos esperando. Esa es una línea de investigación interesante y, en mi opinión, vale la pena. Recordemos lo siguiente, este es Stargardt, ¿ya? Pero ahora que conocemos los mecanismos de enfermedad cada vez mejor, entendemos por qué se mueren los fotorreceptores. Algo que antes no lo sabíamos. Antes siempre teníamos la duda, hoy hay necrosis, hay inflamación, hay autofagia, ¿por qué se mueren? La enfermedad paradigmática de distrofias es la retinitis pigmentosa. Y en la retinitis pigmentosa hay una mutación que por distintos mecanismos va matando los fotorreceptores de tipo bastón. Los bastones son las células que permiten la visión en oscuridad y periféricas. Por ende, no habría necesariamente muerte de conos. Por eso, un paciente con retinitis pigmentosa entendemos que debería ir perdiendo la visión nocturna y la visión periférica, pero no la visión central. ¿Y por qué mueren los conos en el tiempo? ¿Por qué solo le podemos dar medidas paliativas en el fondo, que es dieta sana, evitar la sobreexposición a la luz, no fumar, Gustavo? ¿En serio? Sí. En serio, me acabo de enterar. No. ¿Por qué? ¿Por qué se dañan? Y la verdad es que no se sabe. Se piensa que hay factores producidos por los bastones que pudiesen dañar a los conos, pero no se sabe. Lo acabamos de preguntar a un investigador que vino al Congreso Chileno de Oftalmología y tampoco nos pudo dar una respuesta. Por lo tanto, en mi opinión, terapias destinadas a tratar, a mantener una homeostasis adecuada dentro de la cavidad vítrea pudiesen eventualmente beneficiar a la sobrevivencia de los conos. Es lo que puedo mencionar. Perfecto. Muchas gracias. Creo que hay uno que Reticomplex se llama. Retina Complex. No, pero ¿alguien sabe de eso? Porque las personas, o sea, ojo, lo que tenemos que hacer es que a todos los que nos están viendo acá presentes y los que nos están viendo por internet sepan lo que sí y lo que no. Bueno, nosotros en Argentina tenemos un complejo vitamínico que no incluye ni vitamina A ni vitamina E, precisamente porque a largo plazo sería un daño para el hígado, sobre todo si alguien es fumador. Y con respecto a esto, Gustavo, voy a insistir, porque la probabilidad de muerte celular en un fumador que tiene una distrofia de retina es 7 veces mayor que en una persona no fumadora. No es un chiste. ¿Ok? Así que básicamente ¿se ponen de acuerdo la idea para es no decirme pueden fumar. ¿Ok? Bien, esa es la primera cuestión. En segundo lugar, obviamente, descartando justamente la provisión extra, la suplementación de vitamina A y vitamina E, que a largo plazo puede generar realmente un problema a nivel hepático y que hay que evitarlo claramente, porque no tienen un beneficio específico que justifique correr ese riesgo, digamos. Nosotros, digamos, en distintos países hay como distintas opiniones sobre la posibilidad de dar suplementos vitamínicos. No son medicamentos. Lo que pensamos en algunos lugares es que algunos suplementos vitamínicos que están, digamos, estimulando vías propias de compensación de la retina a la alta oxidación, favorecen que esas vías funcionen más. ¿Vamos a evitar que alguien se enferme por esto? No. ¿Curan los suplementos? No. El objetivo de que alguien pueda tomar un determinado suplemento y demás es que en todo caso la salud general de la retina, como decía Nicolás, sea la mejor posible. Y me voy a ir a una cosa que hemos hablado en otros congresos con Nicolás, que es el famoso ambiente enriquecido de los ratones. ¿Te acordás, Nicolás, el trabajo de Enrica Stretoy en Bolonia? Bueno, sí. Bueno, la realidad es, cuando uno hace un ensayo clínico con ratones a los que les genera una retinosis pigmentaria,
Resulta ser que si los ponen en una jaulita con comida y agua, su retinosis pigmentaria avanza y listo. Ahora, si la jaulita tiene, además de la comida y el agua, chichitos de colores que se los cambian toda la semana, ruedita, esto, lo otro, es decir, cosas que lo entretengan o lo estimulen o generen su curiosidad, aparentemente esta evolución es más lenta. Lo primero que le preguntamos a Enrique Stretoy es precisamente cuál es el ambiente enriquecido para los humanos. Y el ambiente enriquecido por los humanos normalmente es, en primer lugar, una dieta armónica, es decir, normal, una dieta variada, hacer ejercicio, hacer terapia si es necesario. Y que no hagan cariño, eso es importante. Exactamente, no estar deprimido, que es un tema que como ahí sí hablo como persona de una asociación de pacientes, el tema emocional es un tema muy importante en estas patologías y es necesario abordar eso, tanto en el paciente como en la familia. Muchas gracias, Marce, te pasaste. Una cosita muy breve. Se me olvidó mencionar, ya que veo a unas pacientes amigas ahí al fondo, que hay otro tratamiento farmacológico que es llamado idebenona, que es útil y está demostrado con ensayos clínicos para neuropatía óptica hereditaria de Leber. Y brevemente aquí podemos, con todo el respeto, aquí yo en nuestro departamento de genética tratamos de implementar cosas que estén avaladas por evidencia. Por lo tanto, nosotros al día de hoy no recomendamos ningún suplemento, al menos en pacientes con distrofias de la retina. Perfecto, excelente. Nico, espérame un poquito, Marce. Espérame un poquito, Marce. Nico, cuéntame tú, ¿cómo ves esto de los fármacos y de los suplementos alimenticios? Bueno, yo lo que es, ahondando un poquito lo que comentaba Marcela, en principio sabemos que nuestro cuerpo puede fabricar una serie de compuestos que son factores neurotróficos. Y esa palabra de neurotróficos son unos factores que ayudan a la salud de nuestros fotorreceptores. Tienen nombres como BDNF, GDNF, etcétera, etcétera, ¿no? Y esos compuestos los podemos fabricar nosotros de forma endógena, los fabricamos nosotros, ¿no? Y esos nos pueden ayudar a la salud de nuestra retina. Y esto es lo que se ha comprobado científicamente, que cuando uno hace ejercicio físico, se generan esos factores que nos pueden ayudar a mantener nuestros fotorreceptores sanos, nos pueden ayudar a mantener todas las células de la retina sanas. Y también cuando uno está en un ambiente enriquecido, como comentaba Marcela, también se ha comprobado científicamente que esos ratoncitos generaban estos factores neurotróficos. Y otro concepto importante es que aunque hagamos terapia génica, ¿no? Y que la terapia génica funciona, es verdad que la terapia génica la vamos a hacer en una zona concreta de la retina, pero no en toda la retina, ¿vale? Por lo tanto, tenemos una zona que la hemos recuperado, que hemos hecho terapia, hemos curado los fotorreceptores, pero hay que saber que los fotorreceptores de al lado, ¿no?, van a estar muriéndose poco a poco. Y cuando se mueren los fotorreceptores hay otras células de la retina que se activan, que son unas células inflamatorias que se denominan microglía, que esas células de la microglía pueden dar factores que no sean muy buenos para el resto de la zona que hemos hecho la terapia génica. Por lo tanto, la terapia génica que actualmente se está desarrollando tiene que venir acompañada con el suplemento de factores neurotróficos o con esos factores endógenos que podemos fabricar, ¿no? Entonces, en mi opinión, estos factores antiapoptóticos, la palabra antiapoptótica es el proceso por el cual los fotorreceptores se mueren. Luego hay factores inflamatorios y estrés oxidativo. Son las tres cosas que se producen en el proceso de degeneración. Si aumentamos la cantidad de antioxidantes y damos antiapoptóticos o antiinflamatorios, pues podríamos reducir un poquito el proceso degenerativo de la retina. El problema está en que todavía no sabemos cuáles son los factores antioxidantes, antiinflamatorios y antiapoptóticos
ese cóctel maravilloso que podría mantener la salud de los fotorreceptores y el resto de la retina, todavía no sabemos cuáles son y en qué cantidades pues, los podemos dar. Y por eso necesitamos más investigación en estos factores neurotróficos para que el éxito de la terapia génica se mantenga durante muchos años, ¿no? Entonces, y eso es un reto que los investigadores nos tenemos que enfocar para hacer que el éxito y la efectividad de la terapia génica perdure durante toda la vida de una persona que se ha hecho ese tratamiento. Excelente, Nico. Excelente, muchas gracias. Oye, han seguido aquí conversando, los caché. Oye, bueno, seguimos con otros tipos de investigaciones, amigo René. Y se nos viene entonces la visión artificial, el ojo biónico. Ya tuvimos hace poco un problema con Argus 2 de Second Sight, que salió del mercado. Y previo a eso se habían vendido muchos. Bueno, no miles, porque si no estarían... Pero bueno, se vendieron. ¿Y qué pasó? Y quienes llegaron a adquirirlo tuvieron problemas. Pero siguen habiendo nuevas, ahora hay más investigaciones sobre visión artificial. Cuéntanos un poquito cómo ves tú esa línea de investigación. Es una línea más de investigación. La idea es que se complementen. La idea de la visión artificial es la misma, vale decir, estimular alguna parte del sistema visual para estimular fosfenos, básicamente, o sea, imágenes lumínicas a nivel de la corteza occipital. Eso se puede hacer con estimulación, como dijo el doctor Cuenca, a nivel de las células bipolares, por ejemplo, a nivel de las células ganglionares, o ya más avanzada la vía visual, a nivel del nervio o a nivel incluso directamente de la corteza cerebral. La función de estos tratamientos es para pacientes que tengan una pérdida completa ya de la función retinal de los fotorreceptores, por lo tanto, es para pacientes con enfermedad muy avanzada. Muchas veces en la consulta, pacientes con retinitis pigmentosa y visiones de 20, 30% que han perdido visión periférica, preguntan, obviamente con la necesidad de saber, oye, ¿existe retina artificial para mí, por ejemplo? Y la respuesta es que con la tecnología actual, no, porque esto es para estimular fosfenos, luces, básicamente, patrones, en pacientes que no tienen ningún fotorreceptor remanente. Eso. Y es una pena lo que pasó con el sistema Argus, la verdad que es para mí es terrible. Conozco investigadores que estuvieron en eso, tengo amigos, fellows, que estuvieron 5 años dedicados a hacer su doctorado en esas cosas, y la verdad es que el seguimiento es lo más importante, porque si se pierde el seguimiento, con la monitorización fina de estos pacientes, no tiene futuro, la verdad. Oye, Nico, ¿y tú cómo ves esto de la visión artificial? Bueno, la verdad es que la ciencia avanza a esos niveles, la tecnología está ahí y cada vez vamos avanzando más. Una de las cosas que actualmente algunos grupos están investigando es el hacer como células fotoeléctricas, ¿no? Sabemos que hay láminas que, bueno, todos conocemos que para hacer la luz puede incidir sobre una placa fotovoltaica y producir electricidad. Podemos poner en el tejado de una casa para poder dar electricidad, ¿no? Entonces, se está investigando en hacer algo parecido, ¿no? Unas láminas de nanotúbulos de oro o de titania, que son láminas muy pequeñitas, que se podrían poner en la parte trasera de la retina, y esas pequeñas nanopartículas, ¿no? Pudieran ser estimuladas con luz y activar a las células bipolares, ¿no? Cuando ya no hay fotorreceptores, ¿no? Esta es una nueva línea de investigación que se está desarrollando. Lo bueno que tendrían esta línea de investigación es que no tendríamos el problema
de pues, tener una cámara, que esa cámara le mande la información a un ordenador, ese ordenador le mande la información a una lámina que tenemos que meter dentro del ojo con 64 electrodes o con 1000 electrodes. Estamos hablando de nanopartículas súper pequeñitas que podrían activar a nivel celular y podríamos tener una mayor resolución, ¿no? Se está investigando a este nivel y yo creo que puede ser un buen avance. Es igual que otra tecnología que son los fotoconmutadores, ¿no? Que son una serie de proteínas que van a actuar como si hacer algo parecido a la fototraducción y son unas proteínas que se estimulan por la luz y abren y cierran canales, ¿eh? Es como si estuvieran haciendo una fototraducción de alguna manera similar a lo que harían los fotorreceptores. Es otra nueva línea de investigación. Con esto quiero decir que las nuevas tecnologías van a avanzar y están avanzando, ¿no? Pero que muchas veces en la ciencia pasa esto, que encontramos algo y dices, esto va a ser, con esto lo vamos a curar todos y resulta que no, pero eso, todo el desarrollo tecnológico que hemos aprendido puede ayudar a que avancemos más rápidamente con otras tecnologías nuevas, ¿no? Por lo tanto, hay que saber bueno, se está avanzando bueno, a pasos de gigante en cada una de esas tecnologías, ¿no? Y bueno, Excelente, Nico. ya que me dejas comentar algo, como decía René, a lo mejor la investigación que hacemos en toda Latinoamérica o Iberoamérica no es una investigación puntera. Lo que sí yo sé es que hay muchos investigadores de Sudamérica o muchos investigadores de España que están trabajando en grupos punteros de investigación en Estados Unidos y yo la propuesta que haría sería pues ver si fuéramos capaces entre todos de crear un centro de investigación de referencia a nivel que agrupara todos los países de Latinoamérica y España y Brasil, ¿no? Para crear un centro de investigación que fuera centro de investigación de referencia tanto para hacer los análisis genéticos, hacer ensayos clínicos y hacer investigación y poder recoger a todos estos investigadores de habla en español que están desperdigados por todo el mundo, ¿no? Entonces yo Me creo que sí sería encanta. una idea difícil, una idea compleja, pero una idea que por Latina Iberoamérica la lanzo para ver si sería Exacto. Es hacer. que Nicolás es experto en esto. Entonces, hace 10 años, Nicolás, 11 años atrás, Nicolás nos propuso y nos dijo sería fantástico poder crear una cosa como Retina Iberoamérica. Aquí estamos. Sí, sí, ya hace 5 años que la creamos. Y Bueno, ahora nos tira otra, así, ¿eh? es Por un debajo reto. de la mesa, ¿eh? No te preocupes, ¿Ah? Nicolás, estamos trabajando para que tu idea se concrete. No, desde aquí yo Oye, también, Esa es la Nico, idea. oye, Marce, Nico, desde aquí de España también estoy intentando hacer un poquito a ver cómo es posible hacerlo, ¿no? mira, El único problema de todo esto hacerlo es, como siempre, el dinero. Es decir, no, es excelente. encontrar 3 o 4 mecenas que haya en los países de Sudamérica No, sí, bueno, o que ya, tengan un ya, problema personal de retinosis o que tengan ilusión en crear un centro de ese tipo de investigación, ¿no? perfecto. Que hay en Mira, todos los países en todos los estados de Norteamérica hay un centro de investigación de visión en Europa, pero no hay ni en España, ni creo que en Latinoamérica un centro de investigación que nos pueda reunir y que pueda reunir a todo ese potencial que tenemos y que podría ser un centro de referencia a nivel mundial. excelente, Nico. Mira, nos dejas tarea. Mañana nosotros seguimos con el encuentro iberoamericano, seguimos las agrupaciones. Y mañana al final tendremos las conclusiones de qué es lo que queremos hacer en Retina Iberoamérica. Entonces, ya tenemos lanzado un punto, que nos podamos, quizás nosotros, transformar Retina Iberoamérica también en un recaudador de fondos para la investigación en la región. Puede ser una buena opción. Ahí alguno de quienes trabajamos en Retina Iberoamérica tome apunte para que lo discutamos mañana al final de la sesión. ¿Puedo Eh, opinar? Me dale. encanta la idea de Nicolás y Marcela, estoy seguro que estaría feliz. 2 líneas para que lo discutan mañana. Sí. Necesitamos extender, ampliar el número de médicos interesados. Para eso estoy
trabajando con mi amiga Marcela Pérez, duro para tratar de que haya más especialistas en genética. Para eso estamos tratando de enviarlos para afuera y que vuelvan a nuestro departamento en el Moorfields. Los van a aceptar si es que hay gente interesada, y eso ya está, lo conversé con las personas de allá. Lo otro, tratar de que las organizaciones de pacientes ayuden a que tengamos mejor acceso a secuenciación, a diagnóstico molecular. Eso es fundamental. Sin diagnóstico genético no se puede hacer nada, la O verdad. sea, sí, no se puede hacer nada con respecto a aquellas terapias que requieren diagnóstico genético. Así es. Porque hay otras que igual no. necesitas- Espérame un poquito, igual Marce, sí. Marce, espérame un poquito. Es un aviso de utilidad pública, por favor, apaguen los celulares, ¿ya? O pónganlos en silencio, ¿vale? Y los ciegos también tenemos que ponerlos sin el voiceover o talkback. Ya, Marce, mira, aquí me acaba de soplar René que hay dos amigas por las que no podría no preguntarte a ti. Ya las conozco. Neuropatía óptica de Leber. ¿Cómo te fue con los ensayos clínicos? ¿Cómo le hiciste para que ingresaran? ¿Cómo lo van a hacer para que para seguir ingresando en la nueva fase, si se va a poder o no se va a poder? Porque también Sí, Carlos sí. Mendoza, íbamos a conversar sobre aquello con Carlos, pero no pudo entrar. No sé qué pasó, Así que porque no estábamos importa. con el link, Pero no no importa. te metas en Pero- eso, pero enfócate, lo resolvemos. enfócate. Em, Neuropatía óptica de Leber, cuéntame. Bien. Querida amiga mía. Lo primero que voy a decir es que no es lo mismo neuropatía óptica de Leber que amaurosis congénita de Leber. Son dos enfermedades descriptas por el mismo oftalmólogo que no tienen nada que ver una con la otra. Una depende de un error en la genética nuclear, en los genes nucleares, que es la amaurosis congénita de Leber, y la otra depende de errores en el ADN mitocondrial, que tiene una herencia completamente diferente. Por lo tanto, es muy importante, la gente suele entrar a los consultorios diciendo yo tengo Leber, y la siguiente pregunta nuestra es ¿cuál? Porque realmente es muy importante, son completamente diferentes. Es decir, y requieren terapias completamente diferentes, o mejor dicho, el mismo tipo de terapia, pero son distintos genes. Es Bien. sencillo, Marce, que la neuropatía óptica de Leber es mitocondrial, ¿cómo se ataca? ¿Y Bueno, por qué es tan distinto? la neuropatía óptica de Leber, que es mitocondrial, ¿sí? Es una enfermedad que puede estar producida principalmente por 3 genes mitocondriales, ND1, ND4 y ND6. Al día de hoy hay muy avanzados ensayos para el gen ND4, es uno de los 3 genes mitocondriales, ¿sí? Bien, las terapias que se desarrollaron para ese gen son terapias génicas de reemplazo, con una tecnología especial, porque además necesitamos que ese gen correcto que tenemos que poner por la terapia génica entre además a la mitocondria, no es que solamente tienen que entrar a la célula. Con lo cual hay una tecnología especial para hacer eso. Hay 3 empresas en el mundo que desarrollaron, uno es en Bascom Palmer, uno es en Francia y el otro es en China, que desarrollaron los vectores a propósito para poder ingresar ese gen correcto en las mitocondrias de los pacientes afectados por esta patología. En el año 2018 se inició la fase 3 de un ensayo clínico regulado, registrado como correspondía y demás, y que tenía varios años de investigación con las fases anteriores registradas y publicadas de seguridad. Digamos, en China, en la Universidad de Huazhong, ellos estaban iniciando una fase 3 de ese ensayo, un ensayo además muy grande, con más de 170 pacientes. Nosotros teníamos chicos que ya tenían identificadas las variantes en ese gen, la variante característica de ese gen. Entonces, frente a ese ensayo, y es importante el orden en que hicimos las cosas, porque ese orden es el orden que garantiza la seguridad del paciente. Dale, pero ¿cómo le fue? Se fueron ciegos o prácticamente ciegos de Buenos Aires, están andando en bicicleta, son chicos de entre 8 y 20 años. ¿Y cómo lo pueden hacer ahora para ingresar a ese bien, tipo de...? calma. Nosotros fuimos los únicos 10 pacientes latinoamericanos, nosotros fuimos los únicos 10 pacientes que ingresaron a ese ensayo y que les fue fantástico a los pacientes. En ese momento cerró la fase 3, es decir, no se puede ingresar al ensayo clínico ahora en ninguna de las compañías porque todas pasaron la fase 3. Están todas en este momento en vías de aprobación. La francesa en vías de aprobación de la Agencia Europea y la china en vías de aprobación por la FDA. La agencia china ya la aprobó. Entonces,
En esta etapa son por lo menos 2 años de evaluación de las agencias y en esta etapa no puede entrar nadie. ¿Sí? Perfecto. O sea, si la agencia pide algo más para ingresar, hay alguno más para ingresar, van a seleccionar ellos quienes ingresen. Ok. Entonces no podemos poner pacientes en esta etapa. Muchas pero gracias. en 2 años las vamos a tener. Exacto. Una cosa que es importante, la idebenona en este caso es fundamental. ¿Por qué? Porque es el único sostén que tenemos para que estos pacientes sigan teniendo células ganglionares vivas para poder aplicar la terapia. Excelente. Ok. Nico, ¿algo que agregar ahí a la neuropatía óptica leve? René también, por favor. No, simplemente bueno, lo que ha dicho Marcela es algo esperanzador, de que, bueno, esté funcionando y que podamos llegar a incluso hacer terapia génica de las mitocondrias es algo increíble, ¿no? Es decir, las mitocondrias es una partícula que es súper importantísima a todos los niveles, porque si las mitocondrias, los fotorreceptores, tanto los conos como los bastones, o como todas las células, no funcionan, que son el motor, quien da energía a todos los procesos de la visión. Si las mitocondrias es imposible la visión, y poder hacer terapia génica mitocondrial es increíble, ¿no? Entonces habrá que esperar a que bueno, se aprueben las agencias y puede ser una realidad también y se pueda utilizar en la clínica diaria. Excelente. René. Simplemente felicitar a Marcela y a todo el equipo de Argentina y todo el esfuerzo que hay detrás de esto. Esto, tengo entendido, Marcela, tal vez tú lo puedes explicar mejor, fue financiado por el gobierno. Sí, a ver. Encuentro maravilloso y finalmente, además, comparten todos estos testimonios, estos estudios en forma muy generosa. Entonces, esa es la idea de la ciencia y de la colaboración entre distintas organizaciones. Así que eso, nada más que felicitarte. Lo que es importante es, como esto era un ensayo clínico, y esto ténganlo en cuenta los pacientes, esto es central. Cuando uno entra en un ensayo clínico no paga. No le pueden cobrar una terapia a nadie en medio de un ensayo clínico. Léase, nuestros pacientes no pagaron la terapia, ¿sí? Como en este caso era una universidad la que había desarrollado el vector, en este caso lo único que nos pidieron es que los pacientes pudieran llegar o sea, no pagarles los pasajes, que pudieran llegar a China, que no fue... Y ahí tuvimos apoyo del Estado y tuvimos apoyo del Ministerio de Ciencia de la Nación con la Comisión Asesora en Terapias de Avanzada, que nos dio el soporte adicional para estar seguros de que mandábamos a los chicos a China y que realmente era seguro que hicieran el ensayo. Eso es muy importante. Muchas gracias, muchas gracias. Nico, nos va quedando poco, pero como nos va quedando poco, yo dejé para el final dos temas. Y el primero, el que me gusta a mí. Células madres. Nico, cuéntanos, ¿cómo vamos con células madres? Ahí tenemos tanta ficha puesta, es como el 8 negro de la ruleta. Ya se me salió otro vicio, ¿viste? Bueno, Cuéntame. en principio cuando apareció las células madre, pues todo el mundo, la esperanza estaba puesta en las células madre y se iba a curar todas las patologías. Y bueno, hubo un boom de grandes investigadores que pusieron la esperanza en esta terapia. Es indudable que puede funcionar. Bajo mi punto de vista, se han hecho grandes avances. Ahora mismo, bueno, pues tanto Valeria, tanto Soler y otros investigadores son capaces de conseguir, a partir de una célula de la piel, conseguir unas retinas en pequeñito que se llaman unos organoides, que tienen todas las células como si fuera una retina en miniatura, los fotorreceptores, los conos, los bastones, y se está intentando incluso a partir de esas retinas curar, si son de ese mismo paciente, hacer una terapia de esas retinas y poderlas trasplantar, ¿no? Bajo mi punto de vista se ha avanzado muchísimo, sabemos muchas cosas, sabemos ya cómo conseguir fotorreceptores, cómo conseguir retinas enteras, pero todavía el mayor problema que yo creo que existe es que podemos trasplantar esas células madre, podremos llevarlas allí. Se han hecho muchos ensayos clínicos. Parece que en algunos casos ha funcionado, pero
los resultados nos están indicando que esas células madre pues han producido unos factores neotróficos que hablábamos antes para mantener vivas las células. Pero de ahí a que esas células conecten en los sitios adecuados con, por ejemplo, si trasplantamos fotorreceptores que conecten con las células bipolares y horizontales adecuadas, con esos circuitos complejos, bueno, todavía no tenemos, hay estudios que dicen que sí, pero tenemos que avanzar muchísimo más en el conocimiento y en ver cómo y qué son los factores que tenemos que desarrollar para que haga contactos sinápticos en los sitios adecuados las células que trasplantemos, ¿no? Y en eso se está investigando muchísima gente, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo. No sé lo Muchas que gracias. Ya está conectado René o Carlos. Muchas Marcela gracias. piensan al respecto. René, ¿algo al respecto de células madre? Sí, por supuesto, pero yo aprovecharía que se acaba de conectar Carlos. Es que quería terminar con células madre y luego pasar a Carlos. Ah, ya, bueno. Por eso. Brevemente, la esperanza de células madre, hay distintos tipos, terapia células madre hematopoyéticas, células madre mesenquimáticas, las que uno tiene puesto más esperanza son las células madre embrionarias, y desde hace ya prácticamente 15 años se están desdiferenciando células madre para obtener células madre inducidas que son pluripotenciales. Ese es, se supone, el futuro. Se llegó rápidamente a tener células madre de epitelio pigmentario, lo cual fue un paso gigantesco. Se lograron desarrollar estos organoides que hace mención Nicolás. Sin embargo, obtener sinapsis a nivel del tejido del paciente ha sido el paso limitante. Y si bien han habido muchos ensayos clínicos, mucho avance en la parte básica, no hay todavía terapia que uno piense que va a funcionar pronto. Espero estar muy equivocado, espero que los investigadores de primera línea me demuestren que estoy mal, pero al día de hoy no veo que haya un avance rápido. Era la gran esperanza que estamos escuchando hace 10 años, la verdad. La verdad es que en cuanto a células madre, yo en el último Congreso de Retina Internacional yo quedé esperanzado con lo de Japón. Espero que para allá vayamos. Queridos amigos, La ciencia no es lineal, Gustavo. Exacto. O sea, de repente sale una cosa y acelera, por lo Gracias. tanto no hay plazos. Tienes toda la razón. Bueno, queridos amigos, estamos hasta el minuto habíamos estado con Nicolás, René y Marcela, pero ya llegó un querido amigo de Retina Iberoamérica, director del PANIR, con quien tuvimos un almuerzo exquisito en el Versalles, en Miami, comida cubana, ni les cuento. Muy buena reunión. Así que el doctor e investigador del Hospital Bascom Palmer de Miami, don Carlos Mendoza, ¿cómo estás, querido amigo? Hola, buenos días, Luis. Muchísimas gracias por la invitación. Creo que hubo un poquito de confusión de horario, así que me disculpo, pero bueno, más vale tarde que nunca. Pero bueno, dentro de, entonces, como hemos hablado de todas las investigaciones, el gran fuerte hoy día en el Bascom sí es la investigación en terapia génica, ¿cierto? Sí, correcto. En realidad Bascom está investido o está haciendo mucho trabajo en todas las líneas de investigación, pero creo que terapia genética, porque es la que más aplicabilidad clínica ha tenido en los últimos años, es probablemente la línea más fuerte, sí. ¿Nos podrías un poco resumir? Yo sé que es súper difícil, Carlos, pero yo sé. Pero mira, aquí tenemos pacientes con distintas distrofias de la retina, con distintos genes e incluso con neuropatía óptica de Leber. Y queríamos saber si nos podrías hacer un breve resumen de las investigaciones que hoy se están realizando ahí con tu equipo, con el equipo de Byron Lam, ahí en el Bascom Palmer de Miami. Claro, mira, con muchísimo gusto. La línea de Gene Therapy en este momento en Bascom Palmer cuenta con varias etapas. La primera etapa son los estudios o el seguimiento de las terapias genéticas ya aprobadas clínicamente. En este caso tenemos una solamente, que es la terapia para RPE 65, amaurosis congénita de Leber tipo 2,
y estamos en lo que se conoce como fase 4, que es el estudio de los pacientes después que hacen la terapia y cómo es la evolución en el largo plazo. Y además de eso hay otros 14 proyectos para diferentes mutaciones en diferentes estadios de la evolución, y en uno de esos 14 proyectos tiene que ver con la neuropatía óptica hereditaria de Leber. En la investigación de terapia génica, como en la investigación de farma en general en el mundo entero, pues existen varias etapas que hay que completar muy bien. Las etapas preclínicas, donde se hace la conceptualización del producto que se quiere, de los laboratorios, se prueban modelos animales, y dependiendo del tipo de enfermedad que se vaya a tratar, pues a veces hay que utilizar varios modelos animales inferiores, como pueden ser ratones, conejos, hasta animales superiores, como pueden ser un poco más perros y primates no humanos, ¿no? Entonces, esas etapas hay que completarlas necesariamente, y cada investigación es diferente dependiendo de lo que la FDA, que es la agencia reguladora de los Estados Unidos, establece. Las fases 1 y 2 pues tienen ya que ver con la aplicación de este medicamento, este fármaco, esta terapia en individuos, en humanos, pero usualmente a dosis mucho más bajas de las dosis que vamos a utilizar luego como tratamiento, y esos estudios básicamente tienen que ver con la efectividad, con las toxicidades, con la disponibilidad del medicamento en la sangre o en el órgano que lo vayas a poner una vez que lo hayas insertado la terapia. Entonces, todos esos estudios que completarse primero y llevan varios años. Y finalmente la fase 3, que es la fase donde ya empezamos a tratar pues, pacientes con las dosis totales del medicamento, y ya vemos entonces la eficacia y los resultados finales. Hay una ventaja que como la terapia genética está encaminada a enfermedades que son usualmente enfermedades de muy poca prevalencia, le llamamos en Estados Unidos enfermedades huérfanas, porque en realidad las sufren pocos individuos y hay pocos recursos para ellos. La FDA hace excepciones, y hoy en día pues hay excepciones que nos permiten juntar algunas fases. Por ejemplo, ya casi siempre hacemos fases 1 o 2, sobre todo si estamos juntas, si estamos utilizando las mismas plataformas. Las mismas plataformas son los mismos tipos de terapia génica o los mismos conceptos que hemos usado en otra terapia que ya ha sido previamente aprobada. Y entonces, en este sentido, pues es así como es la evolución. La otra cosa importante es que hoy en día, y no sé si se ha comentado eso, hay varias estrategias de terapia genética. Entonces estamos yendo de las terapias que son por aumentación de los genes, donde se pone una copia del gen normal, no se integra el núcleo, al ADN del paciente, solamente se pone flotando, lo mismo en el citoplasma que en el núcleo, y ahí se genera la proteína nueva. Existe otra, y eso se llama también aumentación de los genes. Existen otras técnicas que son las técnicas que se basan en corregir, se llaman los oligonucleótidos antisentidos, pero básicamente ahí lo que se corrige es el ARN, no el ADN, y el ARN es el producto del ADN en lo que va camino hacia la fábrica de proteínas de la célula, que es el ribosoma. Están otras terapias que son basadas en edición directa del ADN, y eso es lo que se conoce hoy en día como las tecnologías de CRISPR. Y por último están otros grupos de terapias que ya tienen ya una fase 1, 2 estudios en fase 1, que son las terapias optogenéticas, que es cuando los fotorreceptores, los conos o los bastones desaparecen en la retina, pues se le dan a otras células que vienen posteriormente a ellas en la cadena, las células bipolares, las células ganglionares, pues se le dan propiedades de fototransducción o de fotoestimulación, y entonces pues también son capaces de generar cierta mejoría visual. Entonces ese es el grupo de técnicas. ¿Cuáles son las mutaciones que están hoy en día en estudio? Pues yo digo que avanzando bastante. Están la RPE65, que ya se ha hablado bastante acá. Están la retinosquisis ligada al sexo. Están algunas formas de síndrome de Usher, lo que son los genes USH2A. Están otras formas de retinosis pigmentarias con mutación en el gen de la rhodopsina, que es el LRHO. Otra forma más rara es el síndrome de Usher, que es la forma 1B, que es por el gen MIO7A. O sea, son un grupo grande. Stargardt también se está retomando nuevamente con una nueva estrategia, porque los estudios iniciales no fueron no fueron todos los resultados que esperábamos. Y también
algunas variantes. Bueno, la neuropatía óptica hereditaria de Leber, que ya tú la mencionaste, hay en este momento 3 grandes grupos en fase 3 que yo estoy seguro que van a estar dando resultados ya determinantes muy pronto. De hecho, se espera que el año que viene la agencia europea apruebe un producto ya en Europa. Y esto es un campo que se está moviendo muy dinámicamente, de una manera muy rápida. Y yo creo que, como Marcela dijo hace un rato atrás, pues yo creo que vamos a estar viendo cosas bien pronto. Me llamó la atención, no nombraste el gen RPGR como ensayo Claro, clínico. bueno, se me olvidó, claro. Es uno Ok. de los genes que Se te está, olvidó una cosita pequeña. claro. No, Es que son perfecto. varios, ¿no? No, No está tengo excelente. las notas acá, pero sí, el RPGR es un estudio que aunque tuvo resultados, aunque no alcanzó, o sea, nosotros en este proceso estamos aprendiendo mucho, incluso hasta cómo investigar en enfermedades raras. Antes solíamos ponernos endpoints o resultados a veces demasiado ambiciosos para demostrar que nuestra terapia funcionaba. Y lo que nos pasó con un retinoquis ileal, CESO, RPGR, como nos pasó también con CMH, con coroiderimia, es que los endpoints que pusimos pues eran quizás demasiado ideales. Y aunque los pacientes que han sido tratados han mejorado mucho, no lograron alcanzar, por ejemplo, las mejorías directas de más de 3 líneas, por ejemplo, agudeza visual, e incrementar la sensibilidad de la microperimetría en el área central como se quería en el caso de la RPGR. Y eso hizo entonces que oficialmente la FDA no le pudiera dar la aprobación de la fase 3. Sin embargo, cuando se hace lo que se llama el post-hoc análisis y se toma toda esa data y se compara longitudinalmente, pues entonces uno sí ve que hay una mejoría. Entonces este estudio tiene que ser reformulado, esta fase 3 tiene que ser rehecha, al menos no totalmente, pero en una parte para que alcance los niveles que necesitamos para que la FDA la apruebe. Entonces sí, RPGR, CMH son 2 estudios que aunque no alcanzaron, me repito, estos resultados van a ser relanzados muy pronto y probablemente estén de vuelta y termine siendo aprobado, porque la tecnología, la data que hay detrás de todo esto es bastante robusta. ¿Okay? Es un problema Vale, de diseño del estudio. exacto. Muchas gracias, Carlos. Nico, vamos con la última ronda, yo creo, y para eso te quiero preguntar, porque tú también has estado bien inserto en esto de el CRISPR. A ver si nos puedes explicar un poco estos genes grandes que no podrían recibir terapia génica y que para eso sería fantástico el CRISPR. Cuéntanos un poquito, ¿qué es CRISPR y cuáles son esos genes que podrían ir para allá? Bueno, en principio, para hacer un poquito de historia, la palabra CRISPR y lo que significa, pues nació en realidad aquí en Alicante, en un compañero mío del departamento, Francisco Martínez Mójica, pues estuvo investigando unas arqueas al lado de Alicante hay unas lagunas saladas donde se produce sal y estudiando una de estas arqueas, son como unos microorganismos pequeñitos, se dio cuenta de que había unas secuencias repetidas, ¿no? Que las denominó CRISPR y que él dijo de una forma más o menos genial de que eso era el sistema inmunológico de algunas bacterias que en su ADN pues tenían una serie de ADN procedente de virus. Él, esta hipótesis y él denominó este CRISPR y posteriormente se ha utilizado este concepto pues en realidad para reparar los genes, ¿no? Esto es como si tuviéramos, todo el mundo más o menos sabemos lo que es un procesador de texto, que es el Word, ¿no? Que podemos identificar, buscar una palabra, ¿no? Y si hemos cometido un error al escribirlo, pues podemos cambiar y corregir esa palabrita. Pues en realidad la tecnología CRISPR se basa en esta idea, en la idea de que bueno, hay una serie de guías
¿no? Que localizan dónde está la mutación y se puede reparar. En la terapia génica que se está haciendo, como nos explicaba Carlos, muchas veces es llevar el gen correcto, ¿no? Para que produzca la proteína correcta o inhibir un gen que tiene una mutación dominante, pero esta nueva tecnología que es de reciente, que es en realidad de hace 3 o 4 años, y yo creo que tiene un futuro muy importante, que podemos reparar los genes, donde hay una mutación, un cambio de estas letras en el ADN, repararla y ponerla para que funcione correctamente. Yo creo que bueno, es una tecnología nueva, pero que ya hay ensayos clínicos y yo creo que puede ser el futuro de la terapia génica, ¿no? Que pueda servir tanto para enfermedades dominantes como para recesivas, ¿no? Yo creo Excelente. yo creo que podría servir incluso para todos los genes, no hace falta que sea una proteína grande o pequeña, ¿no? Así es. Como siempre, esto dicho así es muy fácil, es muy sencillo, pero tiene sus inconvenientes, ¿no? Es decir, Eso. Quizás esto Don René. Carlos, cuéntanos, Carlos. yo iba a comentar que Nicolás lo explicaba muy bien. Aquí se trata de editar directamente el ADN del humano. Por tanto, no estamos poniendo un pedacito adicional flotando. Es como ir al mapa general, inicial. Y cualquier edición sobre ese mapa siempre hay que asegurarse que no tenga consecuencias en lo que llamamos el downstream o hacia abajo. Por tanto, los estudios de seguridad que se demandan para utilizar tecnología CRISPR son mucho más estrictos que los que incluso se demandan para otros tipos de terapia génica. Y en este momento hay un clinical trial para una mutación que también causa una forma grave de amaurosis congénita de Leber, la EP290, y en este momento ya existe, ya este estudio está en fase 1-2. Pero los estudios de seguridad han tenido que ser muy, muy, muy rigurosos. Solo ese comentario. René, cuéntanos, ¿qué te parece a ti esto de CRISPR? Creo que había un ensayo que no salió muy bien, ¿no? Desconozco eso, Carlos, la verdad. Desconozco eso, amigo Gustavo, perdón. Somos todos amigos, no te Sí. preocupes. Bueno, poco lo que puedo agregar, la verdad. Estoy súper entusiasmado porque desde el punto de vista teórico es lógica, sumamente plausible. El desarrollo ha sido rápido. Ya obtuvieron premio Nobel incluso los desarrolladores de esta tecnología de edición genética y también, en teoría, permitiría tratar desórdenes en diversos genes, tanto en formas dominantes como recesivas de la enfermedad también. Así que solo esperar los resultados. Muchas gracias, René. Oye, Carlos, te comento, René hizo al inicio, me dijo solo un comentario y se tomó como 10 minutos para hablarnos a las agrupaciones de pacientes y me encantó, me encantó. Así que ahora yo quería desde Miami, desde España, ¿qué nos dirían ustedes a las agrupaciones de pacientes para ir terminando? Carlos, empezamos con Carlos, por favor. ¿Qué nos dirías, Carlos, a las agrupaciones de pacientes? ¿En qué nos necesitan? ¿Y cómo podemos llegar? ¿Cómo podemos llegar con pacientes desde Chile, desde Argentina? Hoy día aquí, Carlos, primero, y bueno, Carlos, Nicolás, René, Marcela, me avisan por interno, tenemos más de 500 personas viéndonos en este instante. Y ya han pasado muchas y se van cambiando, pero hay 500 personas constantemente viéndonos a través de Retina Iberoamérica, YouTube, Retina Iberoamérica, Facebook, y no tenemos el conteo de las otras partes donde está saliendo. Así que un aplauso a toda la conexión, a todos los amigos que nos están viendo y escuchando. Entonces, cada una de las agrupaciones de estos 15 países, Carlos, Nico, ustedes los están viendo acá, somos 15 países presentes aquí, de Iberoamérica, más 2 países que no pudieron llegar por distintas razones. Pero ¿qué nos dirían ustedes a nosotros? ¿Y qué le dirían a ese paciente con RP1 que está ansioso por un ensayo clínico en ese gen, o en RDH12, o en lo que sea? Pero, ¿qué nos dices tú, Carlos? Porfa. Mira, Gustavo, yo creo que
las asociaciones de pacientes en este proceso son fundamentales. Yo no diría que son importantes, son fundamentales. Los pacientes que padecen estas enfermedades son la razón por la cual nosotros trabajamos y dedicamos tanto tiempo y tanto esfuerzo a este campo. Las asociaciones de pacientes han sido claves en el desarrollo de muchas de estas terapias, han sido claves en crear la conciencia entre las diferentes autoridades de salud, de que no porque sean enfermedades raras, pues tienen que ser dejadas a un lado, que todas ellas en su conjunto afectan una parte importante de la población de nuestros países. Y ese trabajo de concientización, tanto a nivel de las redes sociales, de los medios de difusión, pero también a nivel político con las autoridades de salud, para lograr encaminar recursos a las áreas que se necesitan, pues es fundamental. Y eso sucede no solamente en Chile, en Iberoamérica, sucede en el mundo entero. Las acciones de pacientes son fundamentales. El otro elemento importante es que hoy en día las acciones de pacientes están jugando un papel muy importante para que exista la caracterización genética de todos los pacientes con enfermedades hereditarias de la retina. Yo sé que eso en algunos países es más fácil que en otros, pero la meta y el trabajo tiene que ser tener el mapa genético de todos nuestros pacientes con IRDs, con enfermedades hereditarias de la retina, para poder claramente saber cuáles son los genes con más prevalencia, cuáles son las enfermedades que tenemos que trabajar con mucha más fuerza. Las acciones de pacientes son fundamentales en movilizar los recursos de pacientes como recursos de organizaciones no gubernamentales, como de forzar al Estado, de buscar los recursos que se necesitan para seguir avanzando la investigación. Entonces yo creo que sin las acciones de pacientes ninguna de estas cosas estuviera sucediendo. Yo creo que hoy es un momento muy especial porque el horizonte de estas enfermedades ha cambiado radicalmente y yo creo que va a cambiar para siempre. No quiere decir que estemos resolviendo los problemas, pero hemos dado un paso muy importante de no tener terapias que ofrecer más que algunas terapias para enlentecer la enfermedad, a tener ya cosas concretas a partir de la ciencia, porque esto se logra a partir de la ciencia y la investigación, pues entonces es un elemento pues fantástico. Entonces yo estoy muy esperanzado. Yo quizás como investigador estoy en este campo, veo el desarrollo vertiginoso y miro sobre el hombro hacia atrás y veo dónde estábamos hace 5 o 10 años, dónde estábamos ahora, y realmente es totalmente un cambio de juego. Por tanto, las acciones de pacientes tienen que estar más activas que nunca, los pacientes tienen que estar identificados, estudiados, y tenemos que seguir haciendo presiones, a ustedes, a nosotros, los investigadores, a las organizaciones, a todo el mundo, para seguir moviendo este campo hacia adelante. Muchas gracias, Carlos. Nico. Bueno, yo totalmente de acuerdo con Carlos. Yo una de yo lo que diría es que prácticamente nos necesitamos unos a otros. Nosotros necesitamos el apoyo y fundamentalmente hay otra cosa muy importante que los pacientes nos pueden dar a nosotros y es la motivación. La ciencia muchas veces es a veces gratificante y otras veces no, porque bueno, hay cosas que funcionan y hay cosas que no funcionan, y luego saber que hay una serie de personas a nivel mundial que están esperando un poquito nuestros resultados, pues haces que a veces los no aciertos pues te motiven para seguir trabajando, tanto a mí como a la gente de los investigadores de nuestro grupo. Y también un poquito retomando la idea que lanzaba yo antes, ¿no? Todo lo que decía Carlos de captar recursos y captar opciones, por un poquito con la idea esta que estábamos hablando antes, de poder crear un centro de referencia para poder hacer un diagnóstico clínico de todos los pacientes de Sudamérica, que no tengamos que recurrir a países de Europa o otro sitio, pues es importante, ¿no? Y sobre todo hay una cosa fundamental y es la acción social de todas las asociaciones de Iberoamérica, pues de tantos y tantos enfermos de estas enfermedades de distrofia de la retina, que pueden encontrar en las asociaciones una esperanza, ¿no? y un conocimiento que muchas veces no tienen, ¿no? Es decir, a mí personalmente me llaman mucha gente de Sudamérica: oye, que he leído esto, y poder dirigir a algunas asociaciones y en contacto fundamentalmente con Andrés Mayor, dirigirlos a alguien que en sus propios países entiendan
y puedan ser fuente de información es súper importante. Por lo Excelente. tanto, la palabra es, nos necesitamos mutuamente, ¿no? Es verdad. En este camino. René, últimas palabras. Creo Querido amigo. que habló mucho, No, para nada. como fue realzado en la... Oh. No, mentira. No, ha sido un placer estar acá y compartir con invitados como Marcela, a quien admiro mucho y quiero. Lo mismo, Carlos. ¿Qué decir de Nicolás, un profesor para todos nosotros? Nuestro presidente Gustavo Serrano, los invitados Andrés, ver a todos los amigos que están acá. Como dijo Carlos, la verdad es un camino largo en donde nosotros vemos avances, pero muchas veces pedregoso, a veces los resultados no son los que uno quiere, a veces sí, a veces no. Lo importante es mantenernos unidos, darle importancia a las organizaciones de pacientes y seguir adelante, porque hay esperanza y nosotros estamos viendo que hay mucha gente involucrada en esto con todas las ganas, la fuerza y los mejores deseos para tener alguna solución. Eso. Gracias, René. No voy a despedir a Marcela porque Marcela tiene después en la tarde ella va a estar en un conversatorio y va a ser la moderadora. Por lo tanto, solamente un hasta pronto, un hasta luego. La vemos pronto. ¿Le parece, Marce? Bueno, perfecto. Linda. Un abrazo a Carlos y a Nico. Un abrazo a los 2000, gracias. Eso. Oye, Gracias. nos pidió Nicolás algo. Nos dijo, necesitamos que nos motiven. Entonces, Nico, este aplauso es para ustedes. Pero fuerte, pero fuerte. Para los 4 que estuvieron aquí. Se pasaron. Excelente. Muchas gracias, René. Muchas gracias